Iniciamos la tercera clase que consta de dos partes. La primera parte es teórica, en el cual terminan con un cuestionario de 5 preguntas, y la segunda parte es un cálculo de una planta de una vivienda que yo se las doy y ustedes solamente lo van a dibujar 1 en 100 lo más esquemática posible. No me interesa los cortes, no me interesa la fachada, solamente el esquema de los muros, el largo y el ancho para el cálculo. A modo de síntesis, bueno, son movimientos oscilatorios. Lo nuevo es que el movimiento vertical es la quinta parte del horizontal, o sea, el que más daño nos hace en los edificios del movimiento horizontal. Y la hipótesis de métodos de cálculo son dos en general, el estático y el dinámico. Volvemos a la ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por aceleración, y vamos despejando. Sabemos el peso del edificio para averiguar la masa, la gravedad también la sabemos. Entonces ahora despejamos la aceleración, que es igual al coeficiente sísmico, que es un movimiento. Hacemos un pasaje de fórmula, los signos iguales los anulamos y nos queda la fuerza igual al coeficiente sísmico por el peso, o sea, una relación directa. Entonces, sintetizando, a mayor aceleración, menor peso, menor influencia sísmica. A menor aceleración y menor peso, mayor influencia sísmica, porque, mejor dicho, a mayor peso, menor aceleración, tiene mayor influencia sísmica, porque le opongo masa a la aceleración. La zona como está dividida la Argentina, el coeficiente de destino, el grupo de ocupación, o sea, si va a estar al 100%, el tipo de estructura, las sobrecargas, la influencia del suelo, la afluencia del suelo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de licuefacción? Bueno, acá es una contra, digamos, que juega. El peso de ciertos materiales, los signos que voy a utilizar de aquí en más, con sus especificaciones y para qué sirven. Vamos al cálculo entonces de verificación. Hay tres métodos: el método dinámico, el método estático y el método estático simplificado, que es el cual vamos a utilizar. Método dinámico es: simulamos que el edificio es un péndulo invertido al cual le aplicamos fuerzas horizontales. Por consiguiente va a bascular, o sea, se va a mover de una punta a la otra. Este es el edificio en estado natural, le aplicamos una fuerza, movimientos horizontales, va a tener la deformada, la distancia que hay entre la normal y la deformada como respecto a su eje es la plasticidad o la ductibilidad que va a tener el edificio. Cuando habla de ductibilidad es la capacidad de una estructura de absorber la energía en el rango plástico. ¿Qué significa? Que en esta plástica, en este rango plástico, es que las piezas pueden volver a su normalidad. A partir de ahí ya comienza la rotura. Vamos al método estático. El método estático simplemente se reemplaza por un sistema estático de fuerzas, tanto horizontal como vertical, en cada uno de los pisos. Se ve el valor de resistencia del suelo, el momento del vuelco, o sea, si tiende a bascular o caerse, el momento torsor, que es si gira el edificio, es con respecto a la masa, al centro de gravedad, el centro de masa, el centro de rigidez, la simultaneidad de cargas, el coeficiente más sismo más viento. Las tensiones admisibles son los coeficientes de seguridad. Aquí está el esquema de lo que se hace en el edificio. Se le aplica una fuerza horizontal y una vertical y vemos cómo el pórtico se deforma. En este cuadro ven lo que la deformidad normal de una gravedad y cuando aplicamos el movimiento sísmico, la fuerza sísmica, cómo se deforma una estructura.
Este es el esquema que se realiza el edificio. Son pórticos, también llamado método del marco o del portal, porque se trabaja por cada pórtico del edificio. Generalmente esto también se pasa por computadora. Un ejemplo lo van acá a la izquierda, y a la derecha van a ver el famoso corte basal de la clase pasada. Vamos a la verificación estática simplificada, que es la que vamos a utilizar. Para eso nos tenemos que regir por las normas IMPRES-IRSOC, donde nos determinan qué tamaño de panel, cuánto de largo puedo hacer, hasta colocar una columna de encadenado y por supuesto una viga de encadenado. Cómo tengo que hacer las aberturas, qué largo, qué ancho, cuánto tengo que dejar de dintel, toda esa norma lo rige. ¿Qué condiciones debe tener el muro? Ancho mínimo 20 centímetros, la mampostería debe ser portante y los mampuestos un 10% de la superficie total del terreno. No deben pasar cañerías por las columnas antisísmicas. Los empalmes deben ser los suficientes para que no suceda esto, que ven que no hay un empalme. El empalme significa cómo pasa el hierro, cuántas veces pasa el hierro de un elemento vertical a un horizontal o viceversa. Condiciones constructivas: debe haber por lo menos 3 muros vinculados a los apoyos, no paralelos entre sí, y sí un elemento vertical, que son las columnas de encadenado unidos en un viga de encadenado. Acá habla justamente de los muros, que no deben ser paralelos ni convergentes. La condición geométrica, que tiene que haber un lado menor con respecto a un lado mayor. La relación de uno con otro tiene que ser menor o igual a 2 veces. La relación de la altura tiene que ser menor o igual a 1,8 veces el lado menor. Los muros deben tener continuidad de 2 plantas, y la distancia de excentricidad es el centro de masa con respecto al centro de rigidez. No debe haber más del 25% en la longitud. A modo de síntesis, las columnas verticales, los arrastramientos verticales y los arrastramientos horizontales en toda una estructura de 2 plantas. Este es el famoso cuestionario síntesis. Expliquen con sus palabras y sean sintéticos. Nos vamos a tomar un mate y luego seguimos en la próxima.